espiritual. Amén. Jesús nos bendiga, porque tenemos que entender todo esto y estamos reunidos es para eso. Pero yo quiero antes de que, ¿cómo se llama? Antes de comenzar, yo quiero que mi esposa les salude a todos en el nombre de Jesús. Le quiero dejar a mi esposa para que les salude. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos, hermanas, hermanos que están escuchando en esta noche. Eh, Feliz de poder hablar también por este medio. El Señor ha sido muy bueno. Él nos sigue cuidando, nos sigue protegiendo y nos sigue enseñando. En este tiempo a lo mejor de caos en el mundo, de todo lo que está aconteciendo alrededor de nosotros, el Señor nos da la oportunidad de volvernos a Él, de buscar su presencia, de poder estar más cerquita de Él todavía. Así que tomemos la oportunidad que el Señor nos da de seguir aprendiendo, de seguir aprendiendo de Él, porque en realidad todos los días, como dice su palabra, que todos los días son nuevas su misericordia, este día también, o esta noche también es una oportunidad que nos da el Señor de aprender, de buscar más de Él. El Señor es tan tremendo, es tan grande, es tan inmenso, que siempre necesitamos más de Él, conocer más su palabra, conocerle en intimidad, conocerle mucho más allá. Y el Señor tiene dispuesta todas estas cosas para nosotros. Solo depende de nosotros, de cada uno de nosotros, poder buscar en nuestros corazones, querer, el anhelar, desear saber más del Señor, unirnos a Él, para poder llegar también a pensar como Él lo hizo aquí en la tierra. Porque fue igual que nosotros cuando vino a esta tierra, fue un hombre en carne y hueso como nosotros. Y todo lo que podamos padecer en esta tierra no se compara a lo que Él hizo, pero sí dice su palabra que nos dejó ejemplo en todo. Y ese ejemplo es el que debemos seguir. Por eso es tan necesario aprender de Él, seguir conociéndole para poder aplicar en nuestras vidas también y poder aplicar en nosotros primeramente y también para poder transmitirla a los demás. Porque es tremenda su palabra. Como dice, a lo mejor no tenemos oro ni plata, plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y si tengo del Señor en mi vida, eso es lo que puedo transmitir. El amor del Señor, la misericordia del Señor y todo lo que nos ha dado, porque son tremendas sus cosas. Cada detalle que el Señor tiene con nosotros podemos verlo, podamos sentirlo y ser agradecidos de nuestro Señor en todo tiempo. Así que les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias le doy a mi esposo por darme esta oportunidad. No me la esperaba, pero el Señor hace como quiere. Así que les saludo en el nombre del Señor y también espero que esta noche también el Señor le dirija a Él también para que su palabra, que es santa, que es verdadera, que es la que nos puede ahí llevar a nuestro corazón a también conocer, sacar lo que a lo mejor hay que sacar y, y restaurar lo que hay que restaurar a través de la palabra, pues también puede ser hecho. Así que tengamos una buena jornada en este minuto. El Señor les bendiga mucho a cada uno de mis hermanos, hermanas, tanto aquí en Chile como en el extranjero, los que estén escuchando. La paz del Señor, la gracia, sea sobre ustedes y el Señor nos bendiga en esta noche. Muchas gracias. Bendito sea el Señor Jesús. Ella es mi esposa Evelyn. Señor Jesús le bendiga, hermana Herminia. También ahí le daremos sus saludos a la hermana Evelyn, hermano Marco de Venezuela. Ella es mi esposa Evelyn, la compañera que el Señor me ha dado. Así que Jesús nos bendiga, Señor bendiga a todos los que nos están escuchando y queremos comenzar y vamos a orar al Señor. Señor Jesús, Padre Celestial, muchas gracias le damos, Señor, por este hermoso momento. Gracias porque nos permite poder compartir de su palabra. Gracias porque usted tiene el control de toda situación y usted realmente tiene el control de nuestra vida. Señor, en esta hora, Padre Celestial, queremos, Señor, comenzar y, Señor, disfrutar de este hermoso momento. Señor, gracias porque nos permite este privilegio de poder invocar su nombre y poder sentirle, de poder escuchar su palabra y sentir el respaldo de que a usted le agrada. Señor Jesucristo, en esta hora comenzamos todo esto y lo hacemos en su nombre, en el nombre de Jesús. Bendito el Señor. Estábamos hablando, mi hermano, para seguir con la verdadera espiritualidad, cómo cultivarla, y hablábamos ayer que lo primero es que hay que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que
hacer algo para recibir esta vida y esta paz. Los hijos del Señor tenemos que dejar el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Amén. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. También tenemos que, dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ese entendimiento es el que tenemos, es el entendimiento es el que tenemos que tomar de nuestro Señor Jesucristo. Entender y conocerle a Él. Y ahí lo que se refiere a la mente de Cristo. Entender que mi lógica no tiene que ver con la lógica de cómo nuestro Señor Jesucristo enseña, y enseñó todo en la tierra y sigue enseñando hoy. Por ejemplo, nuestra lógica dice bien en Mateo 5:3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3 dice eso. Bienaventurados. Como aquí estamos aprendiendo, como aquí estamos compartiendo y aprendiendo desde cero, o desde lo que usted lo esté tomando, si lleva tiempo, poco tiempo, lo bueno es que hoy el Señor nos está enseñando y le estamos dando el tiempo que corresponde. Dice bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurado? Muchas veces usamos esa palabra, pero no la conocemos, o no nos hemos detenido. La decimos bienaventurado bienaventurado acá, o bienaventurada. Bienaventurado significa muy feliz, o feliz en demasía, muy feliz. Feliz, feliz, como lo puede decir usted. No sé cómo se dirá en su país, pero bienaventurados es muy feliz. Entonces diría: muy felices los pobres en espíritu. Pero ahí recalquemos pobres en espíritu. ¿Y pero por qué van a estar muy felices los pobres en espíritu? ¿Por qué? Dice: porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra del Señor, cuando dice reino de los cielos, es lo mismo que reino de Dios. Y esto a mi hermana Jessica, a mi hermana Mayra, que les gusta de la escritura, les voy a explicar un detalle hermoso, y a todos, esto es para todos obviamente. Les recuerdo que el libro de Mateos fue escrito por Mateo o Leví. Él era hebreo, y él, como quedó tan impactado con el encuentro del Señor, recuerden que a él el Señor le dijo: sígueme, y él dice que al instante le siguió. Y él fue tan extraordinario lo que Dios hizo en su vida, Dios mismo ahí frente a él en Jesucristo, lo que hizo en su vida, que él le siguió, lo aceptó, y él también quiso escribir todas las cosas que él fue testigo presencial. Amén. Pero y fue tan impactante en su vida que él quiso que sus hermanos, que sus congéneros, que su pueblo, que su ciudad, que todos los hebreos conocieran a este Rey de Reyes y Señor de Señores como él lo conoció. Por eso se los hizo más fácil y le escribió en hebreo. Mateos es el único libro del Nuevo Testamento que fue escrito en hebreo. Amén. En hebreo. El Señor Jesucristo nos ayude para entender esto hermoso, estos detalles. Él lo escribió en hebreo para que llegara a sus hermanos. Y no contento con eso, como sabía que sus hermanos eran un poquito reacios y todos eran desconfiados porque se basaban mucho en lo que ya estaba escrito, que es el Antiguo Testamento, como lo conocemos nosotros, Mateo es el único libro donde dice, por ejemplo, él hablaba, decía: y la Virgen hizo esto, o Jesús hizo esto otro, para que se cumpliese lo que está escrito y hablaba del Antiguo Testamento, donde estaba escrito eso que había pasado en el Nuevo Testamento. Mateo siempre hizo el paralelo, siempre. Esto lo dijo para que se cumpliese lo que dijo el profeta. Esto lo dijo para que se cumpliese lo que decía la Escritura. Y él les citaba la Escritura del Antiguo Testamento para confirmar lo que estaba pasando, lo que hizo Jesucristo. Ya, Mateos es un excelente evangelio según Mateo, la versión de Mateo de lo que Jesús hizo, que nos ayuda a ver que el Antiguo Testamento se cumple todo en Jesucristo. El Antiguo Testamento hablaba de Jesucristo, hablaba del Mesías, hablaba del Rey Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Amén. Ese era Jesucristo y ese sigue siendo Jesucristo. Por eso Mateo se lo escribió en hebreo, se lo escribió con paralelos de los pasajes del Antiguo Testamento para que ellos vieran, y se lo hizo fácil a ellos. Y para hacérselo más fácil aún, como los hebreos, los israelitas no dicen Dios, no dicen Señor, no usan el Dios, por eso dicen el Altísimo, el Poderoso, el Adonai, el Shaddai, el Kankan Ayonai, y dicen diferentes nombres, pero no dicen el Dios, porque ellos no lo dicen, que es muy sagrado, dice decir Dios.
Por eso Mateos dice el reino de los cielos. Por eso en Mateo no va a escuchar, no va a leer la palabra el reino de Dios. Para no faltarle el respeto a los tradicionalistas hebreos. Porque él no quería que por nada, por ningún detallito, detallito intrascendente, tuvieran la excusa y no lo quisieran leer, no lo quisieran tomar. Se la hizo todo más fácil para que ninguna amargura se justificara en alguno que se sintieran ofendidos. Por eso es hermoso Mateo, por eso es extraordinario, por eso él comenzó como comenzó en Mateos 1. Más adelante vamos cuando entremos al libro de Mateo, vamos a ir uno por uno los capítulos hablando y explicando qué quiere decir cada cosa. Por eso es el cierre de paréntesis para que entendamos esto. Mateo 5.3 dice, bienaventurados, muy felices los pobres en espíritu. ¿Pero por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos, de ellos es el reino de Dios. Pero ¿a qué se refiere con los pobres en espíritu? No dice los pobres de espíritu, los pobres en espíritu. Uno tiene que ser adorador en espíritu y en verdad. Pero cuando uno cree que está bien, cuando uno cree que está perfecto, cuando uno no tiene ganas, no va a mejorar porque está bien así, uno pues está bien, no es pobre en nada. Cuando uno es pobre en espíritu, es porque reconoce su pobreza. Yo tengo poco espíritu del Señor, yo quiero tener más, yo anhelo crecer espiritualmente, yo necesito llenarme del Espíritu Santo sin medida para que este hombre espiritual se vaya renovando, crezca, para estar a la altura de lo que es un hijo del Rey, para lo que es ser a la altura de un hijo de Dios. Yo soy pobre en espíritu, lo intento, Señor, y no puedo. Señor, ahora estoy aprendiendo su palabra, Señor, ayúdeme, porque yo me di cuenta que soy un pobre en espíritu, no quiero ser más pobre en espíritu. El que anhela de esa manera, el que gime de esa manera, el que busca a Dios porque no quiere ser más pobre en espíritu, de él es el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios, lo estamos entendiendo y gloria a Dios porque podemos sentir que el Señor está bajando los velos, está abriendo los velos para que entendamos realmente y conozcamos al que es verdadero, Jesucristo nuestro Señor. Es por eso que la mente de Cristo es tan importante. Hemos señalado que teníamos que la paga del pecado es muerte, hay que alejarse del pecado para no tener muerte y tener la vida en abundancia. Amén. Tenemos que el Señor nos dé entendimiento, porque la paz de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso todos nuestros pensamientos, nuestro sentir, todo tiene que estar en Cristo Jesús. Eso es importante, por eso es importante entender que es estar en Cristo. Es por eso, mis hermanos, vuelvo a reiterar, en YouTube tenemos el video, dice estar en Cristo. Véalo, escúchelo, hágale pausa si lo encuentra muy largo, pero tiene que entender eso para poder entender quiénes somos y después ver el otro estudio, quiénes somos y después las virtudes de Cristo y después el hombre espiritual y el hombre carnal y en lo que estamos ahora para tener la mente de Cristo. Porque además de señalar la importancia y los beneficios, hermano, el apóstol Pablo, él señalaba la importancia, señalaba los beneficios, señalaba todo lo que era tener una inclinación espiritual, lo que era dejarse influenciar, dejarse dominar por el Espíritu Santo. Aparte de eso, el apóstol Pablo habló extensamente sobre lo que es la verdadera espiritualidad, porque dice, hermanitos, no puedo hablarnos como espirituales, sino como a carnales, po. Si están siguiendo con lo mismo, si todavía están dándose vueltas lo mismo, todavía están criticando lo mismo, no te puedo hablar si siguen carnales, sigues bajo tu influencia de tu mente, de tus sentimientos, de tus rencores, de tus reproches, de tu rebeldía emocional, de tu rebeldía que te justifica. No es que mi papá me hizo esto, mi mamá me hizo esto, no es que cuando chica me abandonaron, no es que cuando grande esto, no es que mi esposo, no es que mi esposa. Hermano, esto es una relación espiritual con Dios, por eso desecha todo eso, todo engaño, toda envidia, toda maldad, en todo lo que te haga daño y no te acerque a Dios, te aleja. En el nombre de Jesucristo, la mente de Cristo es importantísima en un cristiano, en un hijo de Dios. Al decir cristiano, estoy hablando de los verdaderos hijos de Dios, de hombres y mujeres espirituales. El apóstol Pablo explicó a los cristianos de la antigua ciudad de Corintio, en Corintio les dijo la diferencia entre el hombre natural, entre la diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual.
El hombre carnal es aquel que hace la cosa, por eso le decía, hijito, no puedo hablar como espirituales, sino como a carnales, es decir, sigues caminando según tu tendencia, según tu posibilidades, tu fuerza, según tu teoría, según lo que tú crees. No es que yo creí esto, no es que yo, hermano, no, dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda justicia y toda verdad, pero si tú te estás autoguiando sola sin esperar confirmación del Señor, es porque aún eres carnal. No, aún no dejas que el Espíritu Santo te domine, o aún el Espíritu Santo no entre a ti sin medida. ¿Y eso por qué no ocurre? Porque no hemos desechado las obras de la carne. En resumen, seguimos siendo rebeldes. Hablamos de la rebelión espiritual, la rebelión individual, la rebelión colectiva. Amén. Hablamos de los 5 niveles de rebeldía, que también lo vamos a subir, pero es importante que lo entendamos, la mente de Cristo. Por eso Pablo le explicaba a los corintios la diferencia entre ser espiritual y ser carnal, ser emocional y ser espiritual, el sentimental, el emocional, el lunático, como decía acá en Chile, es el que cambia de diferente ánimo, el que anda fluctuando hoy día sí, hoy día no, hoy día amanecí triste y no me levanto, y yo hoy día no, el día está gris, hermano, el día está gris, no sale el sol, y hay personas que se deprimen. Hay personas que se ponen a llover y miran por la ventana y les baja una nostalgia. Y eso está para el carnal, eso está para el que no tiene la luz de Cristo, eso está para aquel que no tiene el Espíritu Santo sin medida en su vida. Porque aquel que tiene el Espíritu Santo sin medida le agradece al Señor por la lluvia, le agradece al Señor por el viento, le agradece al Señor por la sequía, le agradece al Señor por todo. ¿Y por qué lo agradece de corazón? Porque esa es la voluntad de mi amado y mi amado sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Porque el Señor es soberano. La palabra soberana tenemos que aprenderla y conocerla y reconocerla. Soberano, Él es sobre todo. Él hace las cosas porque quiere, porque tiene el derecho, tiene la autoridad de hacer lo que quiera, me guste o no me guste. Pero gracias al Señor porque Él dice que tiene pensamientos para ti, o planes para ti, buenos, no malos. Por eso confía en el Señor. Por eso el hombre natural, aquel que nunca ha conocido del Señor, dice, no entiende lo que pasa con los hijos del Señor, él no entiende lo que pasa en la actividad de la iglesia. Pero a veces hay personas que conocemos la Escritura, que hemos hecho un pacto, un compromiso con el Señor, nos hemos bautizado en el nombre de Jesucristo como corresponde, pero resulta que dejamos de participar o no nos parecen las actividades que hace la iglesia. Hoy día Dios bendiga a muchos que nos están escuchando, que están en vigilia, en la vigilia familiar, están cantando, están orando, algunos están escuchando la palabra del Señor. Gloria a Dios. Hoy día vamos a estar hasta las 12 de la noche acá, hasta después de la enseñanza vamos a seguir con música para ustedes que van a seguir cantando y orando al Señor. Pero entienda, esto es un tema, un compromiso, lo hago no porque me obligan, no, lo hago porque el Señor Jesucristo es mi Dios, mi Rey, en Él tengo el sustento y porque yo quiero adorarle, alabarle en espíritu y en verdad. Yo quiero orar, yo quiero buscar al Señor porque quiero que Él sepa que necesito de Él, necesito de su ayuda, necesito tener su mente, necesito saber lo importante que es cambiar esa mentalidad, que me dé entendimiento. ¿Para qué? Para que yo también pueda tener los pensamientos en Cristo Jesús, como dice Filipenses 4:7. Es por eso, hermano. El apóstol Pablo aclaró que las personas de inclinación espiritual, aquellos que se rigen por el Espíritu Santo, aquellos que no se emborrachan con vino, sino que son dominados, son guiados por el Espíritu Santo, se caracterizan por tener la mente de Cristo. Si tú eres espiritual, tienes que caracterizarte por tener la mente de Cristo, y para eso tienes que informarte y tienes que formarte, tienes que escuchar la palabra de Dios y tienes que ser hacedor de la palabra de Dios. Por eso en 1 Corintios 2, del 14 al 16, Primera de Corintios 2, del 14 al 16, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso, hermano, no todos entienden la voluntad del Señor, no todos entienden lo que el Señor está haciendo, pero hermano, si tú lo entiendes, gloria a Dios, tu crecimiento se va a ver. Pero si no hay un crecimiento, si no hay un crecimiento espiritual, si no hay el desechar lo malo, la carnalidad, no te engañes. Si no haces la palabra, no eres hacedor de la palabra del Señor, no nos autoengañemos.
Yo no me tengo que engañar. Dios no puede ser burlado. Porque a veces hasta me creo mis mentiras. No, hermano, si ya el conformismo fuera en el nombre de Jesús, las mentiras buenas no existen en el nombre de Jesús, fuera de mi vida. La envidia sana no existe fuera de mi vida en el nombre de Jesús. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Hermano, si tú entiendes y discernes espiritualmente, no te fijes, ni critiques, ni juzgues si la persona que está al lado, si tu vecino, si tu amigo, si tu hermana, tu primo, o el hermano de la iglesia, o la esposa del pastor, o el pastor, no anda en los caminos de Dios según tú. Porque el que cree estar firme, mire que no caiga. No me puedo andar fijando en la paja del ojo ajeno, porque aquel que se anda fijando en la paja del ojo ajeno es porque automáticamente ha sacado la mirada del autor y consumador de la fe. Y saqué la mirada de mirar a Jesucristo para mirar la paja del ojo ajeno. Es decir, me alejo de Jesucristo, del propósito de Dios en mí, de mi espiritualidad. Hasta ahí nomás llegamos. Y cuando el proceso yo lo detengo porque no lo superé, yo vuelvo al comienzo. Cada equivocación, cada traspié que tengas, tú vuelves a comenzar. Tienes que pedirle perdón al Señor, tienes que restaurarte con el Señor, tienes que pedir ayuda, tienes que cambiar y tienes que empezar de nuevo. Otra vez lo mismo, hasta que vayas creciendo. Y quizás vas a cometer un mismo error, vas a tener que volver de nuevo al mismo punto de inicio, volver perdón, Señor Jesucristo. Porque tienes que aprender, hermano, pero ya es tiempo de caminar los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Por eso él dice, el apóstol Pablo dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Esas son preguntas que no las sabemos si no leemos la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo a ellos, a Corintios que le había enseñado, ya los tenía enseñado cómo portarse y lo que hacer. Por eso fueron bendecidos. Lea el capítulo 1 del verso 5 en adelante. Con todo lo que los bendijo el Señor, estaban listos para que el Señor viniera por ellos. Imagínense. Pero después el desenlace fue triste, porque tenían todos los dones espirituales, pero dejaron de ser espirituales. Y tenían todos los dones y luchaban por quién tenía el don mayor, el don más grande. Luchaban, procuraban tener los dones mejores, estaban compitiendo en la iglesia. Corintios 12 lo dice, por eso dice Corintios 12:31, Pablo les dice, procurad los dones mejores, pero yo os enseño yo les enseño un camino aún más excelente. Es decir, ustedes sigan compitiendo por quien tiene los mejores dones. Sigan luchando por los dones, porque en esa están. Pero yo les voy a enseñar, yo les quiero enseñar un camino aún más excelente. Y lo que Pablo les enseñó, ¿por qué? Porque él se dio cuenta que tenían dones espirituales, tenían ministerio, pero resulta que ellos se mandaban solos, hacían lo que querían, competían quién tenía los mejores dones. Yo de profecía, yo de revelación, yo de lengua, y estaban compitiendo quién tenía. Por él le dice, procuren, es decir, ya sigan buscando los dones mejores según ustedes. Pero yo les voy a enseñar un camino más excelente. Porque se dio cuenta que le faltaba eso. ¿Y cuál es ese camino más excelente? El amor. No tenían amor en su vida. ¿Y por qué no tenían amor en su vida? Porque no eran espirituales. Porque uno de los elementos, fruto del espíritu, tiene amor. ¿Y por qué? Porque Dios es amor. Ellos no tenían el Espíritu Santo, no estaban siendo espirituales. No estaban haciendo espirituales, tenían dones espirituales, pero ya el Espíritu Santo no estaba en ellos, porque estaban en vanidades, estaban en conflictos, estaban en divisiones, estaban en transgresiones, estaban en carnalidades. Por eso Pablo, entre el capítulo 12 y el 14, que le habla acerca de los dones, y después le empieza a hablar acerca de la profecía y todo, entre el 12 y el 14 está el capítulo 13, donde hace un pare. No, hay que parar y tengo que volverlo en sí, tengo que avivarlo. Cuando en la iglesia hablan de avivamiento, yo le pregunto a usted, ¿qué es avivamiento para usted? En su iglesia, ¿qué le han dicho que es avivamiento? Avivamiento es una campaña al aire libre, o campaña en la iglesia donde cantamos, gozamos, gritamos, bailamos, ahí estamos en una reunión de avivamiento y poder. No, hermano, avivamiento es que alguien venga, te tome por la palabra y te avive, te despierte. ¡Hey, despiértate tú que duermes! Eso es avivarte, eso es, vamos, despierta. Corrías y corrías bien, le dijo Pablo a una persona. Hey, algo tengo en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Eso es avivar, es hacer que alguien reaccione espiritualmente en el nombre de Jesús. Despierta, levántate, anímate. En el nombre de Jesucristo, anímate, te digo esta noche. Avívate, ese es avivamiento. Por eso necesitamos un avivamiento en las iglesias, pero con la palabra del Señor, no por emoción ni por sentimiento, ni entendiendo mal el concepto. Por eso Pablo le decía a ellos, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque, hermanos, básicamente tener la mente de Cristo, y esto es lo básico y lo fundamental, significa manifestar en nosotros la misma actitud mental que tuvo Jesucristo.
Por eso entienda esto que es básico y téngalo claro. La mente de Cristo significa manifestar en su vida, en sus acciones, en sus comportamientos, en sus decisiones, en sus oraciones y en su servicio, la actitud mental que tuvo Cristo Jesús. Y eso es fundamental. Por eso Romanos 15:5, por favor. Romanos 15:5 dice: pero el Dios de la paciencia. ¿Usted tiene paciencia? ¡Oh! No tengo nada de paciencia. Pucha, ¿por qué el hermano Juan se demora tanto en empezar hoy día si lo estoy esperando y después me da sueño y me quedo dormido? No tiene paciencia. Pero el Dios de la paciencia, oh, me falta paciencia. Y de la consolación, estoy leyendo Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. ¿Según quién? Según Cristo Jesús. El Señor, que es el Señor de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros, entre usted y yo, entre nosotros, mi hermano, un mismo sentir según Cristo Jesús. Pero si no sé lo que sintió Cristo Jesús, si no sé lo que es sentir en Cristo Jesús, si no sé qué es estar en Jesucristo, si no sé realmente ser uno en Cristo Jesús, estamos en problemas. Pero lo podemos solucionar si aprendemos la palabra del Señor. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Pero qué sentir hubo en Cristo Jesús? Por eso hay que entender lo que el Señor hizo. Para ser verdaderamente cristiano, yo tengo que conocer a Cristo. Tengo que anhelarle y tengo que ser uno en Cristo, pero tengo que obedecer y tengo que caminar en sus pasos, tengo que seguir sus pisadas, tengo que hacer lo que Él hizo, porque Él nos dijo. Por eso, hermano, en otras palabras, el hombre espiritual es aquel que piensa como Jesús, sigue los pasos de Jesús y vive como Jesús. Que nos quede claro. Usted tiene que pensar como Jesucristo, tiene que seguir los pasos de Jesucristo, tiene que vivir como Jesucristo. En Primera de Pedro 2:21, para seguir confirmando esto que estamos hablando y que es tan hermoso, Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto, hermano, hermana, pues para esto fuisteis llamados, hermana, para esto fuisteis llamada. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pero ¿qué sabes de Jesucristo tú? ¿Qué sabes de Cristo Jesús? El apóstol Pablo es tan hermoso como enseña, se da cuenta que ha dicho Cristo Jesús, no Jesús el Cristo. Cristo Jesús, el hombre que tiene a Dios en su vida. Eso significa Cristo Jesús, el ungido de Jesucristo. El ungido de Dios. Cristo es el ungido. Por eso yo no puedo decir yo soy Jesucristo, no, porque Jesucristo es uno solo. Pero usted, si hace la voluntad de Dios y es uno en Cristo, usted va a poder decir yo soy Cristo. Sí, yo soy Cristo, porque somos Cristo, imagen de semejanza, y somos uno en Cristo, el cuerpo de Cristo. Cuando te vean tienen que ver a Cristo en ti, sentir a Cristo en ti, recibir de ti a Cristo. Puesto en 1 Pedro 4:1, ¿qué dice? 1 Pedro 4:1, y puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Por eso hay que entender esto. Dios dice, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Hermano, ármese del mismo pensamiento. Armarse es formar algo. Amén. Armaos del mismo pensamiento, fórmese del mismo pensamiento del Señor Jesucristo, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Si usted se arma del pensamiento de Dios, del mismo pensamiento, va a terminar con el pecado en su vida. ¿Me entiende? Espero que me pueda explicar bien. Cuando más nos parecemos, mi mente se parece a la mente de Cristo. Cuando más se parece su mente a la mente de Cristo, más profunda va a ser su espiritualidad, hermano.
más del Espíritu Santo sin medida va a tener en su vida, en mi vida, porque ya moría el mundo, moría mi forma de ser, moría mis rebeliones, moría mi rebeldía, moría mi egocentrismo, destruí la fortaleza del yo en mí. Ahora soy un tabernáculo donde adoro a Jesucristo, donde Jesucristo es el amo y Señor de todo mi ser, de mi cuerpo, de mi mente, de mi corazón, de mi alma. Por eso dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Por eso tienes que amar al Señor. Al decir amar al Señor, también tienes que servirlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Si vas a seguir al Señor, también tienes que seguirle con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Si vas a guardar al Señor, si vas a entregarlo, también tienes que entregarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Me explico, más profunda va a ser nuestra espiritualidad, más lleno vamos a ser del Señor y más dirigido por el Señor y más cerca vamos a estar de obtener esa vida y la abundancia y paz del Señor. Por eso en Romanos 13:14, por favor, mis hermanos, estamos conociendo lo que es la mente de Cristo, que es lo que tenemos que tener. Sabemos lo que el apóstol Pablo lo explicó, pero hay que entenderlo profundamente. Romanos 13:14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El deseo, la mente, donde se maquina en el corazón las malas intenciones, pero es el cerebro el que piensa esto, en mi mente, esto está siempre, mi mente va de continuo al mal, nuestro ser va de continuo al mal, pero el espiritual va a querer buscar más de Dios, por ahí se clama: Abba, Padre, papito, ven, necesito de ti. Abba significa papito, es una palabra diminutiva de cariño, de amor, papito. Si no vestidos del Señor Jesucristo, hermanos, vistámonos de Jesucristo. Vistámonos del Señor, todo lo que Él hizo, lo que Él es, vistámonos del Señor, seamos llenos del Espíritu Santo, seamos imagen del Señor, seamos imagen de nuestro Rey, seamos uno con Él, tengamos esa mente, conozcamos la mente de Cristo primeramente, para conocerla bien realmente y poder nosotros aplicarla, tener esa mente de Cristo. Sí, ya sé con estos textos, hermano Juan, que usted me dice que tengo que tener la mente de Cristo. Sí, la mente de Cristo aquí y allá, pero quiero entender la mente de Cristo. Hermano, para tener la mente de Cristo primero hay que conocerla. De modo que el primer paso para cultivar la espiritualidad, usted tiene que familiarizarse con la forma de pensar de Jesucristo, con la forma que Jesucristo pensaba, cómo veía Él las cosas y después cómo actuaba. Pero usted dirá: pero ¿cómo es posible conocer la mente de alguien que vivió en la tierra hace tantos años, hace más de 2000 años? ¿Cómo voy a conocer a alguien? Yo le hago un ejemplo, mi hermano, usted del país que sea. En todos los países hay un salvador de la patria o un héroe nacional. Amén. En Perú no me acuerdo los nombres, pero tienen harto. En Perú, en Bolivia también. En Chile tenemos algunos héroes de la patria que le nombren, un ejemplo, del país que usted sea, de Argentina, cualquier sea, siempre tiene los héroes de la patria. Todo país tiene un héroe de la patria que en el colegio a usted le enseñan. Amén. Si alguien de Bolivia y de Argentina me dice de algún héroe de la patria que le enseñaran, escríbame para dar un nombre para explicarme bien. Por ejemplo, nosotros acá, para no herir susceptibilidades, nosotros acá tenemos un héroe de la patria que se llama Arturo Prat, que es el que despierta mayor simpatía, aunque perdió la guerra que fue conocido, 21 de mayo, pero el que representa más simpatía. Arturo Prat, nosotros sabemos que Arturo Prat, que tenía un barco que se llamaba La Esmeralda, y todos les pueden hablar, sobre todo los mayores, y los que estudian, les van a hablar quién es Arturo Prat. Acá en Chile, hermano, le estoy explicando acá en Chile, ¿por qué? ¿Por qué sé yo de Arturo Prat? Hermana Jessica, ¿usted por qué sabe de Arturo Prat? Si no es familiar suyo. Usted, hermano de allá de Iquique que está escuchando, ¿cómo sabe de Arturo Prat si no es familiar suyo? ¿Cómo subimos de las hazañas de Arturo Prat o de la batalla o de la muerte? ¿Cómo? ¿Sabe cómo? Tuvimos que leer de él, nos enseñaron de él y nosotros tuvimos que aprender de él. Y también tuvimos que hacer el trabajo y tareas y esforzarnos para aprender de él. Y es más, hasta mi madre me enseñó una poesía para yo decir en el colegio. Estuvo enseñándomela como un mes y cuando fue el 21 de mayo a mí me dio vergüenza y no lo dije. Y hasta el día de hoy me la sé.
y ahora me la acuerdo, la diría, pero nadie la entendería, porque gracias al Señor nos escuchan de diferentes países. Pero yo lo tuve que aprender porque a mí me lo enseñaron, porque yo lo puse interés, porque tenía que aprender, o si no me sacaban una mala nota, porque yo tenía que entender de eso. Me enseñaron de él, leí sobre él, aprendí sobre él. Es un ejemplo que estoy dándole. De igual modo, una de las claves, hermanos, para conocer la mente de Cristo es leer la historia de su vida. Si lo hacemos por los seculares, por los héroes de la historia en Argentina, por los héroes de Bolivia, por los héroes de Perú, por los héroes de Chile, por los héroes de El Salvador, por los héroes de Colombia, por los héroes del país que usted esté, si hemos tenido alguna vez que leer, con mayor razón tenemos que leer acerca de nuestro Salvador, que en realidad sí es el Salvador. Oh, Simón Bolívar, el Salvador de América, y esto. No, el Salvador de mi vida se llama Jesucristo. Por eso tenemos que leer de Él para conocer su mente, orar antes de leer la palabra del Señor para que nos direccione. Y si tenemos un pastor, tenemos un diácono a cargo, o alguien, un líder que le está enseñando a usted, hermano, pídale con buenas palabras, con amor. Necesito que me enseñe de la palabra de Dios. Porque el Señor Jesucristo, ¿a qué vino? Vino a hablarlos de Dios. Juan 17:3, por favor. Vamos a Juan 17:3. ¿Para qué? Para conocer realmente la mente de Cristo. Tenemos que entrar a la palabra del Señor. Y yo creo la palabra del Señor. El que cree la palabra del Señor es aquel que le va a poner atención. Aquel que cree que la palabra del Señor santifica, que la palabra de Dios ilumina, que la palabra de Dios lo fortalece, la va a leer. Aquel que cree que en la palabra de Dios va a encontrar la vida eterna, va a hallar la vida eterna, va a escudriñarla, como lo dijo el Señor a los fariseos. Escudriña las escrituras si es que ella os parece que hallaréis la vida eterna. Y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces tenemos que leer la escritura para saber qué testimonio dar de Jesucristo, conocer ese testimonio de la mente de Papito, de la mente de mi Señor, de la mente de mi Salvador. ¿Qué dice Juan 17:3? Dice así, hablando Jesús: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es por eso que es necesario conocer a Jesucristo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Jesucristo cuando estuvo en la tierra, pero cuando el Señor intercede, nos unimos a Jesucristo, somos uno con el Señor, somos uno, pero hay que interiorizarte. ¿Quién es realmente nuestro Jesucristo? ¿Por qué nos ha dado el entendimiento? Y esto dice así, porque nos ha dado el entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús nos bendiga a todos. Jesús bendiga a todos nuestros hermanos que nos están escuchando. Señor, bendiga a todos los que han hecho un esfuerzo corriendo y llegan, hermano. Aquí llegué. Gloria a Dios por ti. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Es importante, hermano, conocer la mente de Cristo y sacar nuestros pensamientos, llenarnos de buenos pensamientos de Cristo, llenarnos de la palabra del Señor. Que la palabra del Señor sea lumbrera a nuestro camino. Pero para que sea lumbrera a mi camino, tengo que reconocer que necesito una lámpara a mis pies. Porque necesito avanzar, necesito avanzar en la oscuridad, necesito sacar de mí todavía esas manchas, esos resquicios de tinieblas que aún quedan en mí. Jesús ya hizo lo más difícil, Él me redimió, Él nos trajo, porque Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios por eso. Pero esas manchas que aún quedan, ese resquicio, esas rebeliones, esa rebeldía que aún te queda, esas cosas que no corresponden, la obra de la carne, los pecados, toda malicia, deséchala en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Hermano, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, si los leemos con atención, vamos a percibir, vamos a entender la manera de pensar de Jesús, la profundidad de sus sentimientos y los motivos que impulsaron sus actos. Si el Señor hizo lo que hizo, era porque tenía clarito los motivos por los cuales lo estaba haciendo. Tú dices, sí, lo hizo por ti, lo hizo por mí, sí, pero ¿por qué lo hizo? Por amor, lo hizo porque era la única forma en que nosotros saliéramos de lo que estábamos condenados a muerte.
Porque la paga del pecado es muerte. Él pudo haber venido como Dios, con todo el poder, con toda la gloria, y hubiese cumplido todo. Como Dios no hubiese podido morir. Pero como sabía, no hubiese podido morir si hubiese venido con toda su gloria como Dios. No hubiese podido morir porque Dios no muere. Porque eres eterno, porque eres luz, porque eres espíritu. Todo eso no muere. Entonces, mientras no había muerte, mientras no hubiese habido muerte, no hubiese habido derramamiento de sangre, no hubiese habido perdón de pecado. Porque por la sangre y viene el perdón de los pecados y la sangre del Cordero de Dios. Entonces, si hubiese venido Dios en toda su gloria, Él no hubiese podido derramar sangre porque Él no era un cuerpo carnal, un cuerpo que tuviese sangre. No hubiese podido morir, me refiero. Entonces, por eso Él viene, y como por un hombre entró el pecado, que Adán, así por un hombre que era Cristo Jesús, en su obediencia, en el guardarse, el ser tentado en todo, pero sin pecado, Él era el único justo, Cordero sin mancha, el Cordero perfecto, el Cordero sin ningún defecto. El que vino por su muerte. Por eso Dios entró a un cuerpo humano, 100% hombre, 100% Dios, entró un humano, y dice que en ese cuerpo habitaba toda la plenitud de Dios, todo era completo, todo ahí, y en ese cuerpo Dios se aferró a eso humano. ¿Para qué? Para no soltar en ningún momento las normas humanas, lo que tenía que hacer como hombre, y sufrió, y por cuanto sufrió, aprendió la obediencia, y dice que como cordero que es llevado al que lo trasquila, dice que no abrió su boca, él teniendo todo el poder para abrirlo, teniendo toda la autoridad para decirle a los ángeles que vinieran a destruir y lo rescataba. No lo hizo, no abrió su boca. ¿Por qué? Porque él se estaba sometiendo en un cuerpo imperfecto, en un cuerpo humano que sabía que iba a morir, y él sabía todo. Por eso él vino a este mundo a darnos la vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dijo, el único Dios verdadero. Pero para eso dice, y a Jesucristo, tenemos que conocer de Jesucristo. ¿Por qué Cristo Jesús vino? ¿Por qué aguantó lo que aguantó? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué lo hizo como lo hizo? Jesucristo, ¿a quién has enviado? Estoy leyendo Juan 17:3. Por eso Mateo, Marcos, Lucas, Juan nos enseñan a reflexionar para que usted lea sobre él. Si usted lee sobre él y empezamos a explicarlo bien, con calma, con tranquilidad, y usted se compromete y me dice, hermano Juan, yo me comprometo. Por eso yo quiero que hagamos un compromiso. Hermano Juan, sí, ¿qué día vamos a empezar? Vamos a ver un día y vamos a empezar a hablar del Evangelio, capítulo por capítulo, verso por verso. Tranquilidad, yo no es porque lo sepa todo, hermano. Si hay alguien que quiera compartir de la palabra del Señor, un pastor, bienvenido, me habla por interno, perfecto. Si esto es para todo, pero el que tiene que ser glorificado, aquel que tiene que ser escuchado, aquel que tiene que ser presentado a los necesitados que nos escuchan, es Jesucristo. Es el único que les va a ayudar, es el único. Pero tenemos que entender por qué él hizo lo que hizo y para qué hizo lo que hizo. ¿Para qué lo hizo? Para que hoy día nosotros pudiésemos hacerlo también. Es por eso que al reflexionar en lo que vamos a leer sobre el Señor, nos vamos a hacer una imagen clara, una imagen mental de la clase de persona que era nuestro Señor. Hermano, incluso si considera que ya está siguiendo a Cristo, leer los relatos, leer el Evangelio y meditar en ellos nos va a ayudar más aún a seguir creciendo en la bondad inmerecida, seguir creciendo en esa bondad que no merecemos, y en el conocimiento, crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por favor, vamos a 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18. Dice así la palabra del Señor, 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien, hermano, crezcan en la gracia del Señor.
La gracia, ese regalo inmerecido, esa gracia del Señor, es la salvación. Somos salvos por gracia, hay que conocer su gracia. ¿Qué es la gracia? Creced en la gracia, hermano, hay que conocer, hay que recibir, hay que creer. Hay que creer por fe. Que por gracia somos salvos, y la salvación, esto es por fe, dice, y no es por obra, para que nadie se gloríe. Yo la fe en que Jesucristo hizo todo el trabajo para que yo pudiese ser limpio y sin culpa, porque mi pago de mi pecado, el pago de su pecado, lo pagó Jesucristo. Y eso, ¿cómo lo sé? Por las Sagradas Escrituras, y porque el Espíritu Santo me ha dado testimonio de que así es. Y eso es porque el Espíritu Santo nos va a enseñar lo que dice Juan: a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre. Yo creo en Jesucristo, yo le recibo. Por eso 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Usted conoce que nuestro Señor y nuestro Salvador es Jesucristo? Yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted conoce realmente? Acuérdese de conocer, cuando hablamos de conocer, del conocer, de un conocimiento profundo, íntimo. Amén, profundo, profundo. Es el conocimiento que habla el Nuevo Testamento. A eso se refiere, no un conocimiento teórico ni informativo, no, conocer realmente, conocer al que es verdadero, para que nunca nos diga, nunca os conocí, nunca tuve un encuentro íntimo contigo, apartados de mí, hacedores de maldad. Él quiere un encuentro, adorador en espíritu y en verdad. Y si yo soy espiritual y ando en verdad, voy a tener un conocimiento en aumento cada día de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, ¿usted conoce, acepta que su Señor y su Salvador es Jesucristo? Si su respuesta es sí, vamos bien. Vamos bien, pero hay que seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A esta esperanza a la cual fuimos llamados, de ser sus hijos. A Él, a Jesucristo, sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Siempre, siempre va a ser, voy a glorificarle al Señor. Con esto que entendamos ahora, si usted lo está entendiendo y yo lo estoy entendiendo, con esto en nuestro interior, con esto en nuestra mente y en nuestro ser, ahora analicemos unos pasajes de los evangelios para que veamos por qué Jesús era una persona tan espiritual. Ya vamos a ir a unos pasajes para que entendamos y veamos por qué Jesucristo era tan espiritual, tan especial, tan de verdad. Él era de verdad. Dice que él enseñaba, la gente le ponía atención. Donde iba el Señor había mucha gente, y el Señor es tan extraordinario. Y estos pequeños detallitos que me gusta dar a mí siempre para que a usted le guste la palabra de Dios y empiece a estudiar. Mire, el Señor hablaba, y el Señor Jesucristo era el primero que usó la amplificación, sin necesidad de un equipo, un power de amplificación, un equipo tecnológico de amplificación. Era el primero que amplificó su voz. Él hablaba para 5.000, 15.000 personas, miles de personas. Hablaba, se subía arriba a una barquita para que no lo aplastaran, porque para eso se subía a las barcas, y le hablaba y escuchaban los 15.000, escuchaban todo. ¿Cómo lo hacía? Si él no era un gritador, porque la profecía dice que no andará gritando. ¡Qué extraordinario! Eso recién lo está poniendo el Señor en mi mente. La gloria es al Señor, Él cumplió toda, porque Él tiene poder, Él tiene fuerza, todos los elementos, está todo, hermano, bajo su control. Es tan extraordinario. Vamos a estudiar, vamos a conocer lo que Jesucristo hizo, por qué era tan espiritual el Señor. Y luego veamos cómo podemos imitar ese ejemplo. ¿Qué les parece? Vamos a Juan capítulo 13, verso 15. Y el Señor lo dijo que teníamos que imitarle. Teníamos que hacer lo que Él hizo. Juan 13, 15 dice así: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Estoy leyendo Juan 13, 15. Porque ejemplo he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermano,
Aquel que no lee, que no le interesa esto, que no cree allá en la vida eterna, no le llama la atención la escritura, no la va a leer nunca. No va a leer los textos de la iglesia, los que lee el predicador, va a tomar apuntes, pero después no los va a repasar. Es porque no le interesa esto. Es porque, no sé si es por vergüenza, por flojera, por la razón que sea, no le da la razón, pero no lo hace. Y eso el Señor se lo va a recordar en su momento. Amén. El siguiente punto dice la espiritualidad y el fruto del espíritu. Y eso hay que entenderlo clarito. Aquel que se cree espiritual y no tiene el fruto del espíritu, no sé de qué espíritu es, pero no es espiritual de Jesucristo. El Evangelio de Lucas, hermano, indica que Jesús recibió el Espíritu Santo de Dios cuando fue bautizado y que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Vamos por favor al libro de Lucas, capítulo 3, del verso 21 al verso 22. Lucas era el único de los evangelios que escribió que él no anduvo con Jesús. Él era un doctor médico de medicina, ya no doctor de la ley, no, él era un médico de medicina. Él escribió el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y también escribió el libro de Hechos. Ya dicen que ayudó a escribir unas cartas mientras Pablo le dictaba, porque él fue el médico y hizo varios viajes con el apóstol Pablo. Ya, porque él quiso escribir. Por eso cuando empieza Lucas, él dice que él recopiló información de todos lados de aquellos que vivieron esto para contarle a todo el mundo lo que había acontecido. Ya, porque cuando Jesucristo, nuestro Señor, Él entre a tu vida y tú recibas del Señor, no vas a quedar indiferente, vas a querer contarle a los demás. Cuando el Señor se reveló a la mujer samaritana, el Señor fue a contarle a todos. Le hizo, apareció un hombre que me parece que es el Mesías, que es el profeta, que es el que había de venir, nuestro Salvador. ¿Por qué el profeta? Porque me ha dicho todo lo cuanto yo era, imagínese. Y el Señor le dijo, te dije lo que eras, pero hay muchas cosas más grandes. Hay muchas veces nosotros nos sorprendemos por cosas simples, cosas sencillas. Cuando Natanael viene y llegó y le dijeron que habíamos encontrado al Cristo, al Mesías, y le dice, sí, de Nazaret vino, y él le dice, lo miró, despreció a Nazaret porque Nazaret era un pueblo chico, intrascendente, y le dijo, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Eso le dijo cuando lo fueron a buscar a él. Ven y ve, le dijeron. Entonces, ¿qué él vio? Cuando llegó, vio a Jesús, Jesús le dijo, ahí está ese Natanael, que era justo, y encontró que era un correcto israelita. Entonces le dice, ¿de dónde me conoces, Señor? Y ahí le dice, ayer cuando estaba en la higuera yo te conocí, yo te vi. Entonces ahí él se dio cuenta que él era Dios. Y le adoró, oh bendito tú eres. Y él le dice, oye, o sea, ¿crees porque te dije que te vi en la higuera? ¿Porque te dije algo que yo no debería saber y ahora tú te diste cuenta que yo soy Dios por decirte esto? Yo se lo estoy traduciendo al tiempo real, a los tiempos actuales. Porque te dije, ¿eso me crees? Mira, a partir de ahora, van a haber cielos abiertos y ángeles que suben y ángeles que bajan. ¿Por qué no le dijo ángeles que bajan y ángeles que suben? ¿Sabe por qué no? ¿Por qué le dijo ángeles que suben y ángeles que bajan? Porque estando el rey ahí, los ángeles estaban ahí ya. El reino de Dios ya estaba ahí. Cuando se posiciona el rey no está. Por eso, si en el nombre de Jesucristo, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, tú clamas al Señor, estás en tristeza, estás en depresión y clamas a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, baja ahí donde tú estás, está contigo su Espíritu Santo y el reino está contigo, tú estás en el reino y le puedes decir, véngase tu reino, Señor, y ahora dígale lo otro, hágase tu voluntad aquí en la tierra, en esta tierra, aquí en mi cuerpo, en esta tierra en este cuerpo que es tierra, que es polvo, hágase la voluntad aquí también, Señor, como en el cielo, hágase su voluntad en mí, en esta tierra. Por eso es hermosa la palabra del Señor. Lucas capítulo 3, verso 21-22 dice así. Estamos hablando de que el Señor era lleno del Espíritu Santo. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Ya todos dicen, y muchos dicen que descendió una paloma. No descendió una paloma. Dice sobre él en forma corporal, era un cuerpo diferente, dice como paloma. Se refiere cómo descendió de la forma que una paloma desciende.
ya no es una paloma que llegó bajo a él. Por eso el hombre le pone su interpretación, no, y hay iglesias que se llaman la paloma del Espíritu Santo. No, descendió como paloma con la delicadeza que una paloma desciende. Y esto que él lo vio, Juan, era señal para Juan el Bautista. Amén. Porque el Espíritu Santo le había dicho a él, Dios le había dicho, de quien tú veas descender el Espíritu Santo y permanezca en él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces será señal para Juan. Amén. Verso 22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, tú me complaces. ¿Qué dice el capítulo 4, verso 1 de Lucas? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús, lleno del Espíritu Santo. Amén. Por eso cuando Juan el Bautista lo vio, porque le había dicho, la voz le dijo, aquel que vea descender el Espíritu Santo y permanezca en él, dice, él lo bautizará con el Espíritu Santo sin medida, hermano. Por eso hay que sacar la canalidad para recibir el Espíritu Santo sin medida, estar lleno del Espíritu Santo. Cuando un vaso está lleno de agua, usted no puede ponerle nada más porque se derrama. Amén. Y eso hay que entender. Lleno significa sin espacio para tinieblas, sin espacio para lo que no corresponde. Lleno del Espíritu Santo es sin espacio para la carnalidad. Y si aún tengo carnalidad es porque no estoy lleno del Espíritu Santo. Ya hay que renovarse de día en día. Hay que pedirle a Dios que un corazón quede en mí, Señor, un corazón puro, limpio, y renueva un espíritu en mí. Por favor, lo necesito. Yo voy a hacer todo lo posible. Jesús, ayúdame. Y el Señor se ayuda porque Él también va a ver si realmente hace todo lo posible. Si también se está negando a sí mismo realmente o no. O está eligiendo qué vota, qué no vota. Eso es lo que hay que buscar y entender. Jesús, a su vez, Él inculcó, Él enseñó, Él le transmitió a sus seguidores la importancia de dejarse guiar por el Espíritu Santo. O también podemos decir, cuando hablamos del Espíritu Santo, también podemos decir que una fuerza activa. El Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios. Si el Espíritu Santo está en ti, tiene que ser una fuerza activa de Dios, porque eso es lo que es. Si está el Espíritu Santo en ti y tú no te activas, ten por seguro que no es lo que tú crees que es del Espíritu Santo de Dios, porque si no te mueves, estás de ocioso, dice, como decíamos las enseñanzas anteriores, que aquellos que tienen tales cosas, dice, no estarán de ocioso conforme en relación al conocimiento, a la obra de Dios, a moverse, no. Pero el Espíritu Santo es una fuerza, es la fuerza activa de Dios en ti, en mí. ¿Está activo? Y esto fue de un comienzo así. ¿Qué dice Génesis 1, 2, la primera parte? Dice, el completo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay una canción que dice una hermana, y la escuchan casi todos los países, dice, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, como diciendo, pero ahora se está moviendo dentro de mi vida. ¿Se está moviendo el Espíritu Santo en su vida? ¿Es su vida el Espíritu Santo? Porque dijo, el que permanece en mí y yo en él. ¿Es el Espíritu Santo el que rige su vida? ¿Es el Espíritu Santo el que está capacitando a la hermana, hermano? Porque para eso hay que sacar carnalidad. No puede ser posible que el Espíritu Santo perfeccione la obra en mí si yo aún tengo una obra carnal dentro de mí. Una obra emocional, sentimental, de rencor, de reproche, de resentimiento, de cosas pasadas, de indiferencia presente, de planificaciones futuras, apoyándola no en la voluntad de Dios, si el mañana no me pertenece. Por eso el Señor Jesucristo, Él nos dijo y nos quiso enseñar, y le quiso inculcar a sus discípulos y a nosotros también por medio de su palabra, porque les dijo a Él que lo enseñaran.
la importancia de dejarse guiar por el Espíritu Santo, la importancia de dejarse guiar por esta fuerza activa de Dios que es el Espíritu Santo. Lucas, por favor, capítulo 11, del verso 9 al verso 13. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el libro de Lucas, capítulo 13, Lucas capítulo 11, del verso 9 al verso 13? Dice así: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Ay, nos gusta eso, recibir, recibe. Hermano, y el que busca, halla. Busca, que vas a hallar. Y el que llama, se le abrirá. Y llama de golpear, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Hermano, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas, buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Por qué? ¿Cuánto más nuestro Señor nos va a dar el Espíritu Santo a los que realmente se lo pidan porque lo necesitan, porque están cansados de ser pobres en espíritu? Pero ¿por qué es importante eso, llenarse del Espíritu Santo? ¿Por qué es tan importante? Porque, hermano, el Espíritu de Dios tiene el poder de transformar la mente de las personas para que se vaya asemejando a la de Cristo. Recuerde que al decirle Cristo Jesús, la mente de lo que Jesucristo hizo aquí en la tierra, porque nos dejó ejemplo en todo, porque nosotros no podemos hacer lo que hace Dios en el cielo, porque todavía no estamos allá, porque por fe aún no lo creemos, y porque espiritualidad aún estamos con la mente carnal, la mente humana. Pero si estuviésemos con la mente de Cristo y con los ojos en Jesucristo, nuestra mente, nuestro ser espiritual, nuestros sentidos espirituales, estaríamos en los lugares celestiales. Aunque el cuerpo esté aquí, yo sería elevado, gloria a Dios, porque si hay cielo abierto, la presencia del Señor desciende y yo subo a su encuentro, adoro al Señor y somos uno con el Señor perfecto, y este cuerpo va a recibir la añadidura porque yo estoy buscando el reino de Dios, estoy viviendo el reino de Dios con mi vida, estoy buscando su justicia, estoy viviendo esa justicia, aprovechando la justicia de Cristo en mí, porque Él es nuestra justicia. Él nos hizo justos porque somos uno, por eso somos uno con el Señor. Por eso el Espíritu de Dios tiene el poder de transformar la mente, hermano, de las personas para que se vaya asemejando a la de Cristo. Romanos 12, por favor, capítulo 1. Romanos 12, verso 1 y verso 2. Romanos 12, verso 1 y verso 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, y usted que me escucha, hermano, en el país que me escuches, ponga la atención a esto. Romanos 12, verso 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego, miren el amor del apóstol, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, tenemos que entender, tenemos que tener claro cuál es mi culto, con lo que tengo que hacer, cuál es mi servicio, cuál es mi honra al Señor, cuál es mi entrega. Tengo que tenerlo claro, de estar a la altura de lo que Dios quiere, la altura de la santidad, de mi culto racional, de mi servicio racional, de mi entrega racional, mi servicio, mi holocausto espiritual, mi sacrificio personal, mi obediencia personal.
Por eso nos dice, no os conforméis a este siglo. Es decir, no te resignes, no te adaptes a este siglo, a estas corrientes del mundo. No sigas estas tendencias del mundo, porque no somos del mundo. No os conforméis a este siglo. No te resignes con lo que te corresponde carnalmente, porque no te conformes con la bendición material. No, hermano, déjate de eso, si esas son añadiduras. El Señor no te va a dejar muerto de hambre, no te va a dejar pobre. El Señor no te va a dejar que quedes a la deriva. Si tú confías en el Señor no te va a soltar su mano, porque por su gracia Él aún nos tiene en su mano. Por eso no te desconcentres, porque el Señor te prometió toda bendición espiritual. Eso es lo que tienes que tomar. Por eso no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entiendan, mi hermano, entiendan, por favor, entendamos. Yo tengo que entender para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso tenemos que tener ese entendimiento, porque Jesucristo lo tenía clarito, el entendimiento, la renovación de su entendimiento. Gloria a Dios, porque eso le hizo estar fuerte y ir hasta la muerte, y muerte de cruz por usted y por mí, tenerlo clarito. Y ahora, para que nosotros comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso confía en la voluntad de Dios. No esperes que Él te revele cuál es su voluntad para ti. Y Señor, dígame cuál es el propósito. No, confía en el Señor, confía, retén lo que tiene, hermano, retén lo que tiene. Y lo que estás teniendo ahora, recibiendo, es palabra de Dios, es poder de Dios, para el que cree, por eso cree, recíbelo, retén eso que tienes, aplícalo en tu vida, reténlo con los hechos, comprobándolo en tu vida, viviéndolo en tu vida. Así lo vas a retener, y lo vas a retener para que ninguno quite tu corona. Esa que el Señor te tiene guardada, que te prometió, y es tuya. Nos hizo reyes y sacerdotes. El rey y reina junto al Rey de reyes y Señor de señores, que es nuestro Señor. Pero también como sacerdotes estamos para orar, estamos para servir, estamos para buscar su presencia, estamos para interceder por el necesitado. Como iglesia tenemos que ir a los mismos que el Señor fue, al que estaba abandonado, al que estaba solo, aquel que estaba herido, aquel que estaba dejado, aquel que estaba olvidado por la sociedad, por los gobiernos. Tenemos que ir al necesitado, tenemos que ir como iglesia de Dios, manifestarnos. Por eso es necesario el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo produce cualidades hermosas, poderosas en nosotros. Y las cualidades poderosas que provocan usted, eso hermoso que va a provocar usted a través del Espíritu Santo, es lo que se conoce como el fruto del Espíritu. Por eso, si yo tengo la espiritualidad y tengo el fruto, si yo tengo la espiritualidad, es porque tengo el Espíritu Santo, el cual es el fruto del Espíritu, lo que ahora vamos a aprender. Más el fruto del Espíritu, decimos siempre, el fruto, no son los frutos, el fruto. Gálatas 5, por favor, versos 22 y 23. El Espíritu Santo, hermano, produce unas cualidades maravillosas, extraordinarias. La palabra del Señor le dice que el fruto del Espíritu permite identificar a los hombres y mujeres que son verdaderamente espirituales. Así que no nos engañemos. Si usted es espiritual, y si yo soy espiritual, o si alguien a usted le dice que es espiritual, tiene que tener el fruto del Espíritu, el cual tiene estas cualidades. O como digo yo, es un fruto, así como la naranja tiene vitamina C, vitamina E, vitamina D, el fruto del Espíritu tiene estas vitaminas, como así, para que lo entienda. Tiene todas estas vitaminas, todos estos compuestos, todas estas vitaminas que le hacen bien al hombre espiritual, las tiene. Pero el hombre espiritual tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo produce cualidades como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuántas son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son 9 elementos, 9 vitaminas que tiene el fruto del Espíritu. Este nuevo elemento, estas nueve virtudes, estas 9 vitaminas, como lo digo yo, este fruto, la palabra se lo llama el fruto del Espíritu.
Y si usted tiene el Espíritu Santo en usted, si usted vive regida bajo el Espíritu Santo, si usted es espiritual, nosotros vamos a poder identificar a los hombres y mujeres que son verdaderamente espirituales si tienen esto. Quizás usted tiene amor, no tiene tanto. Quizás a mí me falta la paz. Quizás me falta la paciencia. Entonces hay algo que ahí está fallando. Pero le aseguro que no es ni el Espíritu Santo ni la voluntad de nuestro Señor. Porque nos prometió el Espíritu Santo sin medida a aquellos que hagan algo al respecto para recibirlo, desechando todo lo que hay que desechar, sacando todo lo que hay que sacar y tomando lo que hay que tomar. Dicho de otra manera, hermano, la persona de inclinación espiritual es la que se deja guiar, se deja dominar, controlar y capacitar por el Espíritu de Dios. Jesús manifestó el fruto del Espíritu a lo largo de todo su ministerio, hermano. Sobre todo su ministerio, nuestro Jesús lo explicó con ejemplo. Con su vida dejó ejemplo en todo. Por ejemplo, trató con miembros de diferentes clases sociales. Baja, muy baja, ricos, unos que eran bien conocidos y otros que eran ignorados, unos que eran muy populares, otros que eran desechados. Nuestro Señor demostró cualidades como el amor y la bondad, no importando la clase social, no importando el color de piel, no importando lo sano, lo enfermo, lo rico, lo pobre que era. Por favor, vamos a Mateo capítulo 9, verso 36. Un ejemplo de esto, para que conozcamos la mente de Cristo. Una mente de Cristo lleno del Espíritu Santo. Y al ver, Mateo 9:36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Esto fue cuando él multiplicó los panes y los peces. Dice que él vio, él debe haber estado sentado y empezó a mirar a las multitudes. Acuérdense que él hablaba a muchas personas y ahí lo que decía que tuvo la amplificación, que todos lo escuchaban. Y vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas. Si alguien le dice que Jesús no tiene compasión, no está bien informado, dígale que lea la Escritura, porque Dios tuvo compasión. El texto bíblico más corto de la Biblia dice Jesús lloró. Si usted le pregúntele a alguien y dígale, oye, ¿por qué Jesús lloró? ¿A dónde sale eso? Búsquelo y lo va a buscar. Y dice, sí, no, Jesús lloró porque amaba mucho a Lázaro. No, en realidad no lloró por eso. Jesús lloró porque sintió compasión por los que lloraban por Lázaro, los que estaban sufriendo la muerte de Lázaro. Sí, él miró cómo lloraban y después dice, Jesús lloró. Él estaba mirando a los que estaban sufriendo por Lázaro. Sintió compasión. Él sabía que iba a resucitar a Lázaro. Hermano, Él no es indiferente a tu dolor. Él no es indiferente a tu rabia. Él no es indiferente a nada de lo que sientes. Pero Él te quiere ayudar para que tu caminar no sea regido ni por los sentimientos, ni por la rabia, ni por tu dolor. Él quiere llevar tu carga, pero también es mejor. Él te quiere sustentar, como dice Salmos 55:22. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Yo quiero que me sustente, que me mantenga firme, que me sujete. Susténtame, Señor. Dígale, Señor, susténteme, Señor Jesús. Hay muchos pasajes que el Señor tuvo compasión. En el verso que recién lo leímos, notamos un suceso que registró el apóstol Juan. Cuando Juan le dice en Juan 9, del 1 al 8, al ir pasando Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Todos conocemos eso y usted lo puede leer después, Juan 9, del 1 al 8. Sus discípulos también se fijaban en él, era el ciego. Pero lo vieron como pecador, como un pecador. Así que le preguntaban al Señor, Señor, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres? Imagínense, antiguamente se usaba mucho eso. Pensaban que alguien llevaba mucho tiempo enfermo
¿O era porque era pecador? ¿O era porque estaba bajo una brujería, algún hechizo o algo? ¿O era del demonio? Por eso le preguntan al Señor, ¿quién pecó, este hombre o sus padres? Y por otra parte, para sus vecinos, aquel hombre no era más que un mendigo. ¿Por qué? Porque dijeron, este es el hombre que estaba sentado y mendigaba. ¿No es así? Pero ¿qué vio el Señor? Lo que Jesús vio en este ciego fue una persona que necesitaba ayuda, que necesitaba que alguien hiciera algo por él. Por eso habló con él y lo sanó. Hermano, tenemos que conocer la mente de Cristo. Tenemos que entender que es importante tener la mente de Cristo para buscar aún más la espiritualidad, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser controlados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para yo seguir los pasos de Jesucristo, caminar como caminó, vivir mi vida, sea el Señor el centro de mi vida, eres tú, Jesús. Él mostró estos pequeños ejemplos, mostró el Señor que vino a hacer algo al respecto por la sociedad, por el hombre, por ti. Y hoy su Espíritu Santo quiere actuar en ti de adentro hacia afuera. Porque tienes que buscar la santidad, tienes que buscar del Señor crecimiento espiritual, porque si no creces te estanca. Eso no es sano, no es normal, no es bueno, no es la voluntad del Señor de que nos estanquemos, de que nos sequemos, de que nos demos buen fruto, de que no demos fruto. Dice que el árbol bueno da buen fruto y el árbol malo da mal fruto, porque hay algunos que no dan fruto y otros que dan sí fruto, pero dentro de los que dan fruto hay árboles malos que dan malos frutos y hay árboles buenos que dan buenos frutos. ¿De cuál es usted? ¿De cuál soy yo? ¿O no tenemos fruto? Pero ahora tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para tener el fruto del Espíritu Santo, que es diferente el fruto del Espíritu Santo a los frutos que yo tengo que dar de acuerdo a lo que hago. El fruto del Espíritu Santo que estamos hablando hoy es para identificar a los hombres y a las mujeres que son verdaderamente espirituales, que son verdaderamente llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, movidos por el Espíritu Santo, porque eso es el poder de Dios en esas personas. El Espíritu Santo sin medida, hermano. Tienes que tenerlo para que así como Dios sintió compasión con estas personas y le dijo a los discípulos que ellos le dieran de comer, para ver qué hacían, porque quería probarlos, para que crecieran, para que confiaran y dependieran de Jesucristo. Y el Señor les dio los panes y los peces. Y después cuando sobraron 12 cestas llenas para que ellos entendieran. Mire, ustedes que están preocupados que iba a alcanzar una cesta para cada uno. ¿Ve que yo doy y doy en abundancia? Eso significa lo que el Señor está enseñando. Pero el Señor no es indiferente al sufrimiento suyo, hermanas, o indiferencia. Si te han hecho daño, si te han defraudado, si te han discriminado, si te han dejado sola, si te han dejado solo, si aquella hermana carnal, sanguínea, si tu hermana o tu padre o tu madre te ha hecho daño, perdona en el nombre de Jesús. Tienes que sanar porque tú tienes que ayudar a otros que también fueron dañados, que también dañaron a otros. Tenemos que traer la paz al mundo como Jesucristo la hizo, la paz a todos. Él trajo la paz a romanos como la paz a los hebreos. Él trajo la paz a los gentiles como a los judíos. Él trajo la paz a todo el mundo, no como el mundo la da. Pero para llevar paz, para llevar poder de Dios, tienes que tener el poder de Dios en ti, tienes que tener la paz de Dios en ti, tienes que tener la vida de Dios en ti, y eso es por medio de su Espíritu Santo, que da la vida en abundancia. Es por eso, mi hermano, que necesitamos esta noche pensar esta noche, piense, necesito conocer más del Señor. Esto que hemos repasado, por favor, repáselo más, para que entienda. Mañana vamos a conocer un caso extraordinario, porque el Señor no deja ningún cabo suelto, no deja nada a la imaginación y no deja nada para que el hombre cierre algo que es divino o algo que es espiritual. No lo deja que el hombre lo cierre en forma carnal, porque Dios controla todas las cosas. En el nombre de Jesucristo les invito para que sigamos aprendiendo de esto. La mente de Cristo, tener el Espíritu Santo para poder identificarme que realmente soy espiritual. Aplicar el amor, no lo tengo. Mejor tener en mí el amor
el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Aprenderla, tenerla. A medida que el Espíritu Santo está sin medida, tengo que tener todo eso. Y una vez que los tenga, va a ver que es fácil entregarlo. Pero no puedo decir que soy espiritual si no tengo eso. Me estoy engañando solo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que siembras sin amor vas a cosechar. Lo que siembras sin gozo vas a cosechar. Lo que siembras sin paz vas a cosechar. Lo que siembras sin paciencia vas a cosechar. Lo que siembras sin bondad, sin benignidad vas a cosechar. Sin bondad vas a cosechar. Si siembras sin fe vas a cosechar. Sin mansedumbre, siembras vas a cosechar sin mansedumbre. Si vas a sembrar sin templanza, vas a cosechar sin templanza. Es decir, vas a cosechar nada de que es espiritual. Es por eso hay que aprender y conocer cómo lo hizo Jesucristo. Los métodos, las formas, y porque Él enseñaba como quien tiene autoridad. La palabra del Señor Jesucristo nos ayude. La palabra del Señor esté en nosotros, nuestras vidas, para que la apliquemos y seamos más llenos del Espíritu Santo y podamos entenderla, podamos repasarla, podamos vivirla en nuestras vidas y podamos entregarla, y al final, después de todo esto que estamos aprendiendo, podamos cumplir lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, por favor, capítulo 28, verso 31. Que usted y yo la cumplamos. Por eso estamos estudiando, conociendo la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que hagamos lo que dice lo que dice el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender del Señor. Vamos a seguir aprendiendo en nuestra próxima sección de esto tan hermoso. No se lo pierda, pero esto es lo importante. Tenemos que aprenderlo, entenderlo y aplicarlo en nuestras vidas. Para aplicarlo, vivirlo en nuestras vidas, todo esto, ser hombres espirituales, mujeres espirituales realmente que sean fáciles de identificar, que cuando te vean a Cristo, cuando te vean, hermana, vean a Cristo en ti, vean la gloria de Dios a través de ti y en ti y por ti hacia las personas, porque todo es de Dios, es por Dios, por Él, es de Él, por Él y para Él, todo. Y dice la palabra del Señor que si lo hacemos y aprendemos y lo vivimos, eso nos va a dar esto de poder hacerlo, lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 28, verso 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Y esto es lo que cuesta, abiertamente y sin impedimento. Eso es lo que necesita el mundo, eso es lo que necesitan las personas, que lo entreguemos abiertamente el Evangelio de Jesucristo, el reino de Dios, entregándole el reino de Dios, pero tengo que entender lo que es el reino de Dios, tengo que tener las enseñanzas, lo que hizo, lo que practicó y lo que me entregó como ejemplo Jesucristo, tengo que saberlo, tengo que entenderlo, tengo que vivirlo, tengo que ser obrero aprobado, que no tengo de qué avergonzarme, y si no tengo de qué avergonzarme y que aplico bien la palabra de verdad, que es la Biblia, que es la palabra del Señor, ahí voy a poder enseñar esto con testimonio, con palabra o sin palabra, con obras, con hechos, con el fruto del Espíritu en mí, abiertamente y sin impedimento. Yo le invito que lo hagamos, que mejoremos y lo hagamos. Nuestro Señor Jesús nos bendiga esta noche. Señor Jesús, Padre Celestial, muchas gracias le damos por su amor, muchas gracias por su bondad, gracias por este compartir y el conocer de su palabra. Gracias, Señor Jesucristo, sellamos toda esta enseñanza, ayúdenos a retener en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor Jesucristo, necesitamos de usted, necesitamos de su bondad, necesitamos de su amor perfecto, su amor sin miramientos, su amor sin rencor, su amor extraordinario. Señor, muchas gracias le damos. Gracias, Señor Jesucristo, en esta noche. Sellamos esta enseñanza en nuestro ser, en nuestras mentes, en el nombre de Jesucristo, para la gloria y la honra de su nombre. Bendito sea el Señor.